Si hay dos cosas que consiguen ponernos bastante neuróticos en esta vida es, uno, el miedo a los cambios y dos, el miedo a lo desconocido. Y eso, por supuesto, son dos ingredientes que traen siempre de la mano todos los periodos de eclipses. Así, con el fin de que no vivas estos periodos con miedo y de que lo empieces a utilizar como una potente herramienta de evolución personal, que es para realmente lo que son los eclipses y por lo cual lo vivimos todos así a nivel colectivo, pues he decidido hacer este vídeo para intentar arrojar por una parte un poco de luz y por otra parte para que dejes de vivir esto sin miedo. Yo soy Natalia Astral de la Escuela de Astrología de la Estirpe de Hermes y esto es un especial de astrología, un especial eclipses para vivir los eclipses sin miedo, para vivir el eje de eclipses y no morirte en el intento. Y es que, bueno, vamos a ver un poco qué es todo esto de los eclipses, porque fijaros, por una parte el miedo a lo desconocido. Puede que muchos de vosotros estéis empezando a indagar en esto que es el mundo de la astrología, que os guste, y claro, empezáis a escuchar a todo el mundo hablar de esto de los eclipses y os llenáis de miedo. ¿Por qué? Porque es el miedo a lo desconocido, el miedo a algo que no sabe uno bien qué es lo que es los eclipses. Entonces, bueno, pues por una parte, los eclipses siempre se dan cuando ya sabéis que en la carta es un circulito y siempre hay dos pares de opuestos de signos. Está el eje Aries-Libra, el eje Tauro-Escorpio, el eje Géminis-Sagitario, el eje Cáncer-Capricornio, el eje Leo-Acuario y el eje Virgo-Piscis. Son 6 pares de ejes, 12 signos. Todos los signos, todos los pares de ejes funcionan pues siempre complementándose. Son dos energías opuestas que se complementan juntas. Por eso siempre tenemos los nodos lunares, que donde están los nodos lunares, en ese momento que siempre van completamente opuestos el uno al otro, van a estar siempre en un par de opuestos. En este momento, por ejemplo, tenemos ese par, ese nodo norte en el signo de Aries y el nodo sur en el signo de Libra. Con lo cual se nos va a pedir a nivel colectivo durante esta temporada, ya sabéis que los nodos están 1 año y medio en cada par de signos, entonces durante ese año y medio a nivel colectivo se nos va a pedir a todos que trabajemos un poco esa energía de ese par de opuestos. ¿Para qué? Para que hagamos la integración de los dos, porque aunque en todas las cartas todo el mundo dice, por ejemplo, yo soy Géminis, otro dice yo soy Piscis, otro dice yo soy Cáncer, eso es porque tienes el Sol en ese signo en el momento en el que tú naciste, pero igualmente, tú tienes una carta astral que tiene sus 12 signos con todos sus planetas y tú, como ser humano, has venido en esta vida a implementar la energía de esos 12 signos. Lo vas a vivenciar en unas áreas de la experiencia que son casas astrológicas, lo que llamamos en astrología casas astrológicas, ¿verdad? Entonces, bueno, pues cada signo te va a caer en una casa y tú, sobre todo, vas a desarrollar la energía de ese signo en ese área de la experiencia. Cada casa representa un área de la experiencia. Por ejemplo, la casa 1 eres tú mismo, tu cuerpo, la casa 2 es tu dinero, tus finanzas, tus valores, la casa 3 es tu manera de pensar, pero también representa a tus hermanos, tus desplazamientos cortos y así un largo etcétera, ¿no? Entonces, según las casas en las que te cae un eclipse y según, bueno, con la energía de ese signo, pues tú vas a tener unas vivencias en ese área de la experiencia que esté marcando esa casa, ¿verdad? Entonces, si a nivel colectivo, por ejemplo, tenemos los nodos lunares en el eje Aries-Libra, se nos va a pedir que trabajemos un poco desde la luz lo que representa Aries en la casa en la que te caiga a nivel astrológico y que un poco trabajemos, intentemos mejorar la sombra de lo que representa un poco también el nodo sur en el signo de Libra, ¿verdad? En este caso, porque tenemos los eclipses en el eje Aries-Libra, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa cuando viene el periodo de eclipses? Digamos que 2 veces al año, siempre separadas entre 6 meses, vamos a vivir los periodos de eclipses, que es cuando se vive una luna llena o una luna nueva que va a caer muy cerca de ese nodo norte y de ese nodo sur, que a ti a nivel personal te va a caer en un eje de casas. Y en ese eje de casas es donde se pueden manifestar ciertos cambios en ese momento, ¿verdad? Ahora bien, deciros, si por ejemplo es cierto que cuando llegan los periodos de eclipses te llegan los momentos en los que en tu vida pueden venir ciertos cambios, que tienes que hacer ciertos ajustes en tu vida, pero claro, por supuesto, como yo digo muchas veces, si tú en tu vida más o menos estás colocadito a nivel de misión de vida, que estás un poco haciendo lo que tienes que hacer, que en ese área de tu vida, aunque te caigan los eclipses en ese eje, vas bien, estás avanzando, estás haciendo un poco lo que debes. Cuando llegue el eclipse, probablemente te va a pasar súper de largo. No vas a notar apenas nada. Puedes notar un poquito de tensión esos días y ya está, y nada más.
Ahora bien, si de repente llegan los eclipses y estás en ese área de la experiencia que represente ese par de casas, estás un poquito lejos de lo que realmente tendrías que estar haciendo por misión de vida o por tu propio nivel evolutivo. Si tú, por ejemplo, imaginémonos, ahora estamos en el eje Aries-Libra, estás metido dentro de algún tipo de vínculo dentro de tu vida que no está funcionando bien, donde no te das tu lugar, donde un poco te dices a ti mismo, estoy cediendo por el grupo o por esta persona o por esto en general. Imaginémonos que te cae Libra en la casa 5, ¿no? Y Aries en la casa 11. Y que tú, por ejemplo, con tu casa 11 en Aries, has tenido la iniciativa, Aries, de que quieres, por ejemplo, imagínate, apuntarte a un grupo de yoga. Por ejemplo, ¿no? Se me ocurre eso, como podría ser cualquier cosa, la casa 11, la casa de los grupos, de los amigos, o que tú muchas veces querrías irte a hacer ciertas cosas con un grupo de amigos o cualquier cosa de tipo casa 11, ¿no? Hacer cosas con un grupo o hacer cosas con tus amigos, etc. Y de repente has estado mucho tiempo diciéndote, casa 5, los hijos. No lo hago porque, claro, pues es que, fíjate, tengo que hacer esto con mis hijos, tengo que hacer lo otro, tengo que preocuparme de esto y del otro. O sea, no lo has hecho, pues imagínate por eso, ¿no? Bueno, pues igual te cae un eclipse en este eje de repente y te das cuenta de que, bueno, que puedes cuidar igualmente de tus hijos, pero que vas a hacerte cargo igual un día o dos a la semana de algo que a ti te gustaría hacer, apuntarte a unas clases de yoga, ir a clases de pintura, hacer algo con un grupo de amigos. Igual no lo has estado haciendo pues porque sentías que igual la crianza de tus hijos pues te lleva mucho tiempo. Y os pongo este ejemplo como os podría poner un millón de ejemplos. O sea, los eclipses lo que hacen es que cuando tú en un momento dado tendrías que estar haciendo algún tipo de cambio en tu vida y no lo haces porque los seres humanos tenemos un miedo atroz a los cambios, un miedo atroz, o sea, tú estás en una zona de confort y no estás quizás haciendo ciertas cosas que deberías estar haciendo porque son buenas para ti y el eclipse te va a remover un poco el suelo. ¿Para qué? Para que hagas esos cambios. Sí, es verdad que cuando estamos en los periodos de eclipses, que esa es otra gran cosa que me gustaría hablaros hoy. Hay mucha gente que piensa que el día del eclipse sucede algo enorme, fatídico, gigantesco, que puede cambiar tu vida, y no es así. El eclipse sucede cuando hay esa lunación o esa luna llena o esa luna nueva que se da muy cerca de los nodos lunares del karma. Pero desde luego, una lunación como mínimo antes de ese eclipse y otra lunación detrás del siguiente eclipse, porque siempre hay dos eclipses muy seguidos uno de otro, hay una luna nueva y luego una luna llena, o viceversa, siempre hay dos eclipses muy seguidos uno del otro. Bueno, pues eso son dos lunaciones. Bueno, pues una lunación antes y una lunación después, ya estamos completamente dentro de esa energía, de la energía del periodo de eclipses. ¿Y qué es lo que sucede durante ese, suelen ser 2 meses, lo que dura cada periodo de eclipses activo? Bueno, pues dentro de ese rango de 2 meses pueden sucederte algún pequeño evento que, por lo que sea, a la larga hace que la energía se mueva y que tú puedas hacer un cambio en tu vida, que a veces será más grande y a veces será más pequeño. Y como os digo, ¿de qué va a depender de eso? Pues eso va a depender de si tú estabas muy en zona de confort, si no estabas haciendo nada en algún aspecto de tu vida en el cual a ti, a nivel evolutivo, pues te va a venir bien hacer ese movimiento en tu vida, ese cambio o ese salir de zona de confort o ese hacer arreglos, ajustes en alguna zona de tu vida, en algo, ¿no? Hacer ajustes, hacer arreglos. Entonces, bueno, cuando vienen los eclipses, que son durante esos 2 meses, puede suceder algún pequeño o gran evento que haga que eso se mueva, que haga que es como un dominó, como una cadena de eventos. Puede pasar una pequeña cosa en esos momentos que hace que todo se mueva pu, 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 y vayas a hacer ese cambio. Por eso os digo que no hay que tener miedo, que si realmente te da un cambio muy grande un eclipse, si te remueve mucho el piso, es porque realmente estabas en un sitio que no era nada, nada, nada para ti. O sea, los eclipses siempre nos sacan de esas zonas de estancamiento o de esas zonas de confort donde si nos quedáramos ahí no haríamos nada que realmente nos guste, no mejoraríamos, nos quedaríamos como en una cárcel durante mucho tiempo. O sea, que en realidad son súper liberadores, nos ayudan a salir de esos sitios, de esas zonas de confort, de esos estancamientos donde no podemos seguir ahí por mucho más tiempo. Pero claro, ¿cuándo es realmente cuando nos fastidia mucho un eclipse? Cuando sentimos que nos mueve el piso mucho, o sea, que nos hace un cambio muy grande, pero como os digo, si hace ese cambio muy grande es porque realmente lo necesitas en tu vida, porque luego al final, con el tiempo, cuando pasa un tiempo prudencial y tú ya has salido de esa zona, y has hecho esos cambios pertinentes, miras a la larga, miras hacia atrás y te das cuenta de que te ha venido súper bien,
de que gracias a eso empezaste otra cosa que te viene mejor, o que fuiste capaz de salir de una zona de confort, o terminar con un trabajo que no te venía bien, o terminar una relación que no te venía bien, o hacer cambios o ajustes, porque muchas veces no te trae un cambio tan drástico, sino que te trae hacer un cambio. O sea, igual, por ejemplo, ahora con el eje de eclipses Aries Libra, pues para muchas personas con ese nodo sur que tenemos ahora mismo en Libra, lo que va a propiciar esto es que la gente busque una asimetría mayor en los vínculos. ¿En qué tipo de vínculos? Pues va a depender la casa donde te caiga Libra en tu carta astral. Si te cae en la casa 1 va a ser tus vínculos en general, si te cae en la casa 7 pueden ser con tu pareja o tu socio, si te cae en la casa 3 puede ser con tus hermanos, o con tus vecinos o con compañeros de trabajo. O sea, cada casa puede marcar un tipo de personas diferentes, ¿no? Y eso va a marcar, pues, en qué tipo de, dónde puede haber un desajuste en tus vínculos, donde sean más asimétricos y tú tengas que darle ese toque de asimetría para que el vínculo esté un poco en su lugar, ¿no? Para recuperar la armonía, precisamente, para recuperar esa simetría en el vínculo, que el vínculo vuelva a ser un quid pro quo, ¿no? Que uno sienta eso, que hay una reciprocidad. Entonces, bueno, cuando hay eclipses de este tipo se pueden dar esos pequeños eventos que propician que tú hagas un cambio. ¿Para qué? Para que hagas ajustes en tus relaciones, por ejemplo, o si nos vamos al nodo norte en Aries, en este caso, ¿no? Pues sería un poco donde te falta iniciativa, donde deberías estar haciendo algo que te gusta y no lo has hecho, ¿dónde has dejado temas aparcados que querrías iniciar, proyectarte hacia adelante? O donde muchas veces no has puesto límites, por ejemplo, ¿no? Que es cosa muy de Aries. ¿Dónde no has estado poniendo límites? ¿Dónde igual te has hecho de menos o no te has defendido? Y deberías pues, echar un poco hacia adelante, pero siempre recordando que es ese eje de Aries Libra, manteniendo la asertividad, aprendiendo a decir las cosas con el tono exacto, de la manera exacta, para que el de enfrente entienda tu mensaje, porque se trata de implementar un eje. O sea, cuando implementamos un eje no se trata de irnos nodo norte, vamos súper a Aries y dejamos de lado totalmente a Libra, no, se trata de llegar realmente a ese equilibrio entre ese par de opuestos, ¿no? Entre yo voy a ser Aries suficientemente lanzado, decidido, arrojado para ir hacia adelante, pero voy a ir a Libra, voy a contar un poco también con la opinión de los demás, sin por eso dejar de hacer lo que realmente yo quiero, pero teniendo en cuenta un poco a los demás, haciendo ese balance entre yo y el otro. Entonces, un poco se nos va a pedir eso a nivel general. Desde luego que cuando el nodo sur está en Libra puede que sea una época en la que muchos vínculos se corten. Bueno, pues si hay algún vínculo se corta del todo, será porque realmente ese vínculo no tenía que ser. O sea, porque realmente tu momento evolutivo te pedía ir hacia otro lugar, ¿no? Aunque para la mayoría de gente probablemente simplemente sea el momento de hacer ajustes en ese área de tu vida, según donde te caiga tu casa. ¿Cómo puedes saber en qué casas te cae? Pues es tan sencillo como entrar en cartanatal.es o entrar en AstroSeek, por ejemplo, cualquier página de estas, metes tu fecha de nacimiento y miras a ver dónde está el signo de Libra, que esa casa es donde va a caer el próximo eclipse, por ejemplo, ¿no? Y tienes un poco en cuenta en qué área de tu vida se está pidiendo un nuevo inicio, un nuevo arranque, porque ese eclipse, por ejemplo, pues es un eclipse que va a ser una luna nueva, que eclipsa al sol, porque están, bueno, pues demasiado alineados, ¿no? La Tierra, la Luna y el Sol, entonces al estar tan alineados, pues es una luna nueva que eclipsa el Sol. Pero vamos, que estaría marcando un nuevo inicio en donde te caiga. Entonces, los ejes de eclipse son esos momentos en que realmente tenemos un empujón en la vida bastante potente para ir hacia adelante con cosas. ¿Por qué? Porque nos sacan de las zonas de confort o de zonas donde estábamos estancados en nuestra vida en algún punto. Entonces, no hay que tenerle miedo. Hay que tener la mente abierta y saber que si te está moviendo un poquito el piso en algún aspecto de tu vida, es porque en ese aspecto necesitas hacer cambios, necesitas hacer ajustes o cambios, reorganizar las cosas, poner un poco las cosas en equilibrio, por ser Libra, un poco la balanza, equilibrar, modificar temas. Bueno, y si te saca muy, 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 muy del lugar donde te encuentras, pues es porque realmente la vida te está diciendo, oye, vete hacia adelante, haz un cambio, mejóralo, evolucionalo, vete hacia adelante con esto, o sea, dale un giro a tu vida. Por supuesto, como os digo, son de esas cosas que lo miras a la larga y dices, gracias a Dios, o sea, no pudo ser mejor que me pasara esto, porque realmente, aunque en ese momento igual me costó un poquito lo que sea, porque a todos nos cuestan los cambios, pues bueno, luego te lleva a un sitio donde realmente debes estar, te lleva a mejorar, a evolucionar, a ir hacia adelante, a no estancarte en tu vida. Entonces,
no hay que tener miedo a los periodos de eclipses. Los periodos de eclipses siempre nos sacan de esos estancamientos, con lo cual es súper positivo y aunque en ese momento obviamente nos cuesta, porque si fuera fácil lo haríamos sin necesitar el periodo de eclipses. O sea, si ese cambio nos resultara súper sencillo muchas veces, lo haríamos solos. Por eso os digo que es directamente proporcional. Si te cuesta poco hacer ese tipo de cambios en tu vida o saber verlo, pues lo vas a hacer tú solo y cuando llegue el periodo de eclipses te pasa muy de largo, o sea, sí que puedes sentir esos días un removimiento, un remusguillo interior, te puedes sentir removido un poco rarillo, ¿no? Porque desde luego pues genera ese estado interior un poco que te sientes un poco con sube bajas emocionales, un poco así, pero bueno, si tú más o menos vas haciendo los cambios que debes, pues te puede pasar bastante de largo y dices, vale, sí me he sentido removido esos días, pero no he notado nada. Ahora, si realmente necesitas hacer un cambio en tu vida, pues lo puedes notar más. ¿Cuándo también lo podemos notar más? Si tú el eclipse te cae 5 grados por delante, 5 grados por detrás de donde tengas un planeta, pues claro, lo puedes notar un poco más. Si te caes sobre la cúspide de una casa, lo puedes notar un poco más. Si no te caes sobre un planeta ni sobre una casa, pues es más fácil que notes menos. Con todo, como os digo, es un potente motor evolutivo, no hay que tenerle miedo. Si nos trae algún tipo de cambio en nuestra vida, es justo el que necesitábamos para seguir creciendo, mejorando. Muchas veces después de eso vamos a otro sitio o a otra cosa o a otra situación o a otras personas que nos vienen muy bien en nuestra vida para seguir creciendo, que esa es la clave de todo, ¿no? Seguir creciendo, mejorando, evolucionando. Entonces, no tener miedo, no os preocupéis, sí que es verdad que pueden traer ciertos cambios o épocas de ajustes en nuestra vida, pero eso siempre es para bien, absolutamente para bien, para seguir creciendo, mejorando, evolucionando. Así que bueno, espero que esto os sirva para seguir viviendo estos periodos sin tener miedo, dándonos cuenta de que es un potente motor de evolución. Como dicen los budistas, es cuando la tierra está fértil, cuando realmente conseguimos crecer bastante a través de este tipo de sucesos y eventos que se van dando. Y bueno, me gustaría saber si quieres que haga concretamente un especial hablando de lo que significa este eclipse, el próximo que tenemos. Si me lo dejas en los comentarios, si hay unos cuantos que me dicen que realmente queréis un especial en el que hable concretamente qué representan estos eclipses de Aries Libra, o sea, concretamente el próximo, el del día 14, pues me lo dejáis en los comentarios y os hago un especial concretamente explicando qué representa ese eclipse. Y bueno, espero que esto haya servido para no vivir esto con miedo, sino abiertos de mente con la perspectiva de que esto sirve para crecer. Y bueno, yo como siempre aquí me despido y nos vemos por la estirpe de Hermes.